Muy bien, es hora de hablar de Motoko, el lenguaje de programación para los canisters. Vamos a hablar y ver algunas nociones de este lenguaje para el desarrollo de nuestros contratos inteligentes. Vamos a verlo a grosso modo, algunas de las principales variables o sintaxis que se requieren para el desarrollo, y cuando estemos ya en la programación, en la parte práctica, vamos a entender mucho mejor este lenguaje. Es Motoko el lenguaje de programación nativo para los canisters. ¿Por qué es nativo? Porque también hay otros. Rust es otro con el que podríamos desarrollar nuestros canisters para nuestras aplicaciones descentralizadas. Si ves en el lado derecho, el lenguaje de por sí es bastante simple. Si alguna vez ya has trabajado con otros, ya sea JavaScript, C# o otra serie de lenguajes, vas a ver que no es tan difícil de aprender. ¿De qué se compone? Como se ve, existe el concepto de actor, hay objetos locales, gestión de errores, módulos, funciones asíncronas y más. Nosotros vamos a ir tocando algunos de ellos de forma muy particular para entender qué hace cada uno. Primero que todo, para poder trabajar con variables, primero hay que diferenciar entre las variables inmutables, las que no cambian o no pueden cambiar su valor, de las que son mutables, las que efectivamente sí pueden cambiar. Como se puede apreciar, si yo quiero definir variables inmutables, hay que hacerlo con let, el nombre de la variable, igual y su valor. Es así de sencillo. También yo podría especificar de que la variable que estoy almacenando, su tipo de dato. ¿Qué es NAT? Hay que tener cuidado con que algunos lenguajes aparece como NaN, o sea, not a number. Aquí NAT significa natural, un número natural. 1, 2, 3, 1 millón, 3 millones, 25 mil millones. Eso es un número natural. También puedo guardar texto, aquí se llama text, y por supuesto guardo la cadena que quiero. Puedo especificar un arreglo directamente y también definir un par, ya sea con una tupla, como se conoce en otros lenguajes, ya sea con texto, número o cualquier otro tipo de variable. En las variables mutables ya está de la misma forma, pero especificamos en lugar de let var, porque es variable, porque va cambiando. Esa es la idea. Lo otro podríamos decir que es una constante. Si bien se conoce como variables inmutables, sería casi una analogía a una constante. Porque aquí no están los arreglos, porque los arreglos de por sí, igual que en otros lenguajes de programación, son inmutables. Por lo tanto, si tú vas a editar un arreglo, en realidad lo que estás generando uno nuevo, o tendrías que generar uno nuevo en otro espacio, en otro almacenamiento, para poder seguir utilizándolo. Los objetos, ¿cuál es la idea de crear un objeto o de mantenerlo? Es encapsular un estado. Por ejemplo, acá hay un contador, ¿cierto? Dentro de un contador está el valor de por sí del contador, el 0, 1, 2, 3, y mucho más, y a su vez ese objeto tiene ciertas funciones o métodos que puede ejecutar. Por ejemplo, incrementar, que te pueda retornar el valor, como aparece acá, o ejecutar ambas al mismo tiempo, ambas funciones. Veámoslo como, por ejemplo, un objeto persona. Digamos que ese objeto tiene un nombre que se llama Néstor, en mi caso, que también tiene una edad, que puede ser, aquí aparece edad, 30, 33, lo que sea, y que incremente la edad 1 en 1, porque son propiedades propias de la persona, valga la redundancia. Pero son objetos dentro de este mundo. Hay que verlo como para guardar información, un estado en particular de un objeto. Yo puede haber dejado cada función de forma diferente, y a su vez la variable también de forma diferente, todos separados, no agrupados dentro de un objeto, es igual de válido. Con crear un objeto nos permite que todo este conjunto de métodos y variables se apliquen específicamente para ese objeto. Y luego está la clase, que también puede servir para encapsular estados, pero a su vez, ¿cuál es la diferencia con un objeto?
un objeto es único, o sea, existe solamente un Néstor, que soy yo, pero yo formo parte de una clase llamada persona. Entonces, no puede haber otro objeto igual a mí, o sea, no puede haber otra persona exactamente igual, pero pueden haber otras personas con otros nombres, con otras características, y todos formamos la misma clase, la misma entidad llamada persona. Aquí, el mismo caso del contador. En un smart contract, veamos cuál es la diferencia entre un objeto y una clase. Yo podría tener solamente un objeto contador. ¿Ya? Si solamente en mi smart contract o canister voy a tener un solo contador, un objeto sería suficiente. Pero ¿qué pasa si yo necesito más de un contador? No podría estar utilizando el mismo objeto más de una vez. Tengo que crearlos como clases y a partir de esas clases crear nuevos objetos. Y así va a ser más fácil poder gestionarlo. ¿Ya? Como se ve acá, yo puedo tener después, fuera de esta clase, yo podría decir var contador 1 igual a counter. Después var contador 2 igual a counter. Y tendría dos contadores diferentes, cada uno funcionando en su propia forma. También yo puedo inicializar una clase con parámetros. ¿Ya? De la misma forma que están los constructores en otros lenguajes, acá sería algo similar, donde yo quiero inicializar el contador con un valor en particular. Luego viene mucho más grande, es el actor. ¿Cuál es la diferencia? Yo dentro de un contrato inteligente puedo tener muchos objetos, muchas clases, pero para hacer una abstracción de un contrato inteligente para poder interactuar con otros contratos inteligentes o canister, dentro de la red de Internet Computer, dentro de el front-end de mi aplicación o back-end, necesito poder encapsularlo de alguna forma o abstraerlo. Y aparece lo que es el concepto de actor. Entonces, si yo encapsulo o abstraigo este counter a un tipo de actor, entonces yo cuando quiera hacer referencia a este smart contract, voy a tener que llamar a este actor en particular. Y luego de eso puedo ejecutar cada uno de esos métodos. ¿Por qué? Porque dentro de un actor yo puedo tener o utilizar muchas clases, muchos objetos, pero yo necesito de alguna forma llamar a este canister desde el mundo exterior o desde otro canister u otra aplicación. Es, en resumen, solamente una abstracción o este es mi smart contract de por sí. ¿Ya? Podríamos verlo, si hacemos una analogía con Solidity, ¿ya? Sería similar. Todo esto corresponde a todo mi smart contract. Y también, por supuesto, podemos importar. ¿Ah? Importar a veces dentro de las raíces de Motoko, las librerías base, poder importar un arreglo o el array, result, cuando necesitamos retornar cosas, o también utilizar otros módulos, porque aquí se conoce como el concepto de módulo, ¿ya? Dentro de ICP o de Motoko para poder trabajar. También yo podría, si yo trabajo y creo mis propias clases, mis propios objetos, ya guardarlos y luego llamarlos. Por ejemplo, los puedo guardar en archivos y esos archivos los puedo hacer referencia acá. Ya podría tener un archivo llamado types.mo, o sea, esa es la extensión, y solamente hacer referencia ya en el canister que esté programando, en otro módulo, en otro archivo, y hacerlo de esta forma. ¿Ya? Si has trabajado alguna vez con React, ¿ya? Esta opción te va a parecer más natural, o con Node.js, o con muchos de esos lenguajes que la importación es similar. Ahora entonces vamos a ver algunos ejemplos de canisters utilizando el Motoko Playground. Así que toma esa URL y en el siguiente video vamos a ver qué contratos inteligentes y cómo funcionan en la realidad.